Muy buenas noches para todos y vamos a continuar con el último video de el desarrollo de nuestra aplicación utilizando el framework MVC PHP. Lo primero que vamos a hacer es cerrar estos archivos que tenemos aquí para quedarnos un poco con el editor más limpio. Vamos a quedarnos con el controlador páginas, la función agregar, el modelo usuario. Vamos a dejarlos en este orden. Y vamos a empezar por el controlador página. Antes de irnos a la vista, antes de irnos al modelo, vamos a seguir con la página. Entonces tenemos en el video anterior la función agregar, que se abre aquí y se cierra aquí. Entonces después de esta, vamos a dar un par de enter y vamos a crear la función public function o el método, ¿sí? Un método es una función en programación orientada a objetos. Yo a veces lo digo función, pero en realidad deberíamos decirle un método, pero eso es irrelevante. El método public function y vamos a escribir editar. Muy bien. Este método nos debe recibir por parámetro el ID, ¿sí? Porque vamos a editar un registro. Si vamos aquí en editar, este tiene el ID 1, como lo vemos aquí en la parte de abajo, ¿sí? Este el ID 2, el ID 3 que nos viene desde la base de datos, es un identificador único, llave primaria y es autoincremental. Si le damos en editar, nos muestra aquí en la URL editar 1, editar 2, por eso la importancia de esa llave primaria, porque es el identificador único que tiene cada registro de usuario en nuestra aplicación. De momento ese objeto no localizado, eso no tiene problema, es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces public function editar nos recibe ID. Prácticamente es esto mismo que está aquí, entonces vamos a reutilizar código. Control C, Control V, vamos a quedarnos aquí con la validación, ¿sí? Si se ha recibido por post los siguientes datos, vamos a agregar uno porque aquí ya tenemos que agregar uno, que es el ID del usuario, y ese va a ser igual al que recibamos por el parámetro, es decir, a este mismo ID de aquí. Por eso lo colocamos aquí y obviamente va una coma para poder que se separe de los demás. El nombre lo cortamos a los lados con trim y vamos a recibir el nombre, el email, vamos a recibir el teléfono también. Si el usuario, bueno, voy a hacer una aclaración aquí. ¿De dónde sale este? Este es el nombre del campo y vamos a abrirlo aquí en nuestra base de datos. Recordemos que aquí tenemos ya nuestro servidor SAMP corriendo, por eso podemos trabajar en nuestra aplicación, el motor de base de datos MySQL. Entonces vamos a ingresar por aquí, vamos a CRUD MVC2 usuarios, la tabla usuarios, y vamos a ver que hay un campo que se llama ID de usuario, que si miramos en la estructura para recordar es llave primaria y es autoincremental. Entonces nunca se va a repetir, siempre va a haber un ID de usuario para cada usuario. Entonces, muy bien, de ahí sale este ID de usuario que va a ser igual al ID que recibamos, ¿sí? Desde nuestra aplicación. Entonces, ahora validamos si el usuario modelo, vamos a utilizar el mismo modelo que ya tenemos aquí, ya nos vamos a ir para este. Si en el usuario modelo hay un método que se llame, perdón, aquí ya tengo que cambiarlo porque este lo copié de agregar usuario, entonces aquí debería llamarse actualizar usuario, ¿sí? Nos recibe los datos, que son todo este array de información que estamos aquí, entonces nos debe redireccionar a las páginas. Si algo no salió bien, pues saca el mensaje, algo salió mal. Ahora en el else, si no se envió por post, pues entonces el nombre será vacío, el email será vacío. No, aquí ya tenemos que hacer una nueva validación, ¿sí? Y vamos a obtener la información del usuario desde el modelo. Entonces vamos a dar clic aquí. Muy bien, vamos a obtener información de usuario desde el modelo. Muy bien, entonces vamos a crear aquí una variable usuario, ¿sí? Va a ser igual a this usuario modelo obtener usuario
y vamos a pasarle el ID, ¿sí? Con eso estamos obteniendo los datos del usuario, validándolo por el ID, ¿sí? Ahora ya en los datos vamos a colocar aquí que el ID de usuario es igual a usuario ID usuario. Separamos con coma. El nombre va a ser igual el usuario nombre. El email lo mismo, usuario email, y teléfono usuario teléfono. Muy bien. Por último vamos a cargar la vista páginas y vamos a cambiar por editar, ¿sí? Debe existir esta vista, todavía no la hemos creado, le pasamos los datos, vamos a guardar con control S. Les voy a explicar de una mejor manera esta parte y lo podemos verificar. Ya vamos a terminar con la vista, pero lo tengan claro. Resulta que cuando yo le doy clic en editar, me voy y veo el detalle del ID de ese usuario, editar el ID2, ¿sí? Que corresponde a José Andrés Castro. Bueno, hasta aquí yo no le he dado en el botón editar usuario. Si le dieran el botón, esto se envía por post. Entonces aquí es donde se ejecuta, perdón, esta línea de código en el if. Si se envía por el método post, entonces va a recoger cada uno de los valores que haya en ese campo, va a ir a buscar en el usuario modelo un método que se llama actualizar usuario y le va a pasar esos datos. Si es correcto, lo va a redireccionar nuevamente a las páginas, y si algo salió mal, pues va a decir mal. Es decir, si se presiona ese botón, se envía por post y se va a ejecutar, como su nombre lo dice, este pedazo del código. Pero si no, en el else se va a ejecutar este, que es que yo entré a la vista, a editar, entré, y en este momento estoy viendo la información del usuario, ¿sí? Entonces ahí estoy ejecutando lo que está dentro del else, que es obtener la información del usuario desde el modelo. Me estoy trayendo el usuario por el ID y estoy pasando en el array datos cada uno de los datos, el ID, ¿sí? El ID de usuario, que ese no lo estoy mostrando en pantalla, simplemente es un valor interno para poder identificarlo, el nombre, el email, el teléfono, ¿sí? Entonces quiero que quede clara esa parte, por eso nos está cargando la pestaña páginas, editar, y nos está recibiendo el valor del ID del usuario. Es decir, si yo quiero ver a Consuelo, entonces le doy a editar y me está trayendo ya la información del ID5. Estamos ejecutando como esta parte, nos mostraría es como la vista, la información del usuario. En cambio aquí nos ejecutaría cuando alguien envíe. Por ejemplo, yo hago un cambio aquí y le doy a editar, ahí ya estoy ejecutando el método post, este de aquí, y por lo tanto se me debe actualizar el usuario, como lo vemos aquí. Voy a cerrar aquí, voy a dejar este abierto, y en este, que es en el que estamos trabajando, todavía no hemos terminado porque nos falta la vista y el modelo. Entonces ahorita, una vez terminado esto, ya lo único que nos falta es crear la vista. Entonces vamos a ir a nuestra vista, en agregar, clic derecho, nuevo archivo, le voy a colocar editar.php. Muy bien, y me sirve el mismo código de agregar, por eso lo dejé aquí. Voy a copiarlo, control C, lo pego aquí con control V, ya puedo cerrar agregar y me quedo solamente con el botón editar. Entonces aquí, ¿qué cambios vamos a hacer? Esta línea de código se queda, esta me redirecciona a páginas, ¿sí? Me permite volver atrás. Aquí vamos a cambiar por editar usuario, no usuario sino usuario, ¿sí? Muy bien, entonces ya la ruta aquí cambia por páginas editar, se envía por post igualmente, páginas editar, pero páginas editar ya nos debe escribir un bloquecito de código PHP para poder pasar el ID del usuario. En este caso sería igual a datos
datos, y aquí le vamos a colocar ID usuario. Muy bien, control S. Se envía por el método post, después está el nombre. Al nombre ya, como tenemos los valores aquí, necesitamos mostrar el valor que trae de la base de datos. Entonces a cada uno de los campos ya tenemos que escribirle el atributo value, que es el valor. Y aquí en value simplemente vamos a colocar lo siguiente: un bloque de código PHP, y dentro vamos a escribir echo datos, cerramos con punto y coma, y aquí con comilla simple vamos a escribir nombre. Esto mismo lo hacemos para todos los campos, también para el email, pero cambiando por email. Esto lo hacemos también para el teléfono, cambiando aquí por teléfono. Muy bien. Ya tenemos los campos, los nombres son los mismos: nombre, email, teléfono. Vamos a cambiar aquí agregar usuario por editar usuario, ¿sí? De tipo submit. Y yo creo que ya tenemos nuestra vista. Vamos a probar, ¿sí? Refrescamos nuestra aplicación, le damos en editar. Aquí tenemos un problema porque nos falta el slash mbc2. Entonces vamos a insertar y revisamos aquí. Vamos a revisar el agregar, editar, a quitar el slash, control S para guardar, volvemos atrás, refrescamos, miremos la ruta en la parte de abajo. No, aún sigue con problemas. Y si revisamos en detalle, vamos a verificar que en inicio nos falta un slash, otro slash, control S para guardar. Ya refrescamos y como podemos ver en la esquina inferior izquierda ya nos aparece bien la ruta. Vamos a mirar Marta. Aquí tenemos un errorcito, vamos a revisarlo. Ok, es muy simple, pues no nos estamos llamando a un método usuario, obtener usuario, que en este momento no existe, y es lo que vamos a crear a continuación. Vamos a ir a nuestro editor de código, ya nos vamos a meter es con el modelo usuario. Este viene desde la carpeta modelos, y vamos a crear un nuevo método que se llama public function obtener usuario ID, perdón, obtener usuario. Aquí me faltó algo en obtener usuario ID, puesto que necesitamos es el método obtener el usuario, el ID del usuario. Control S, seguimos en el modelo y este método se va a llamar es obtener usuario ID. Vamos a escribirlo aquí y vamos a obtener usuario ID. Nos va a recibir por parámetro nuevamente el ID, ¿sí? Nos va a recibir el ID. Muy bien, ya dentro de nuestro método vamos a escribir el siguiente código: this db query select from usuarios where ID usuario es igual, y vamos a pasarle aquí el ID, ¿sí? Muy bien, entonces aquí ya después vamos a escribir this db bind
y vamos a vincular. Recordemos que estamos trabajando con sentencias preparadas, por eso está sintaxis. Con el cal prácticamente nos aseguramos de que no va a haber inyecciones SQL, es mucho más seguro. Esto se llama PDO, próximamente voy a sacar unos videos relacionados o un video donde lo explique de manera más precisa cómo trabajar con PDO en PHP. Déjenme en los comentarios si les gustaría ver este video para yo grabarlo. Registro, listo, y nos va a retornar fila. Vamos a obtener el registro, ¿sí?, del usuario en base a la ID que recibamos por acá, y el método se llama obtener usuario. Vamos a refrescar y aquí ya tenemos nuestro formulario a editar. Nos va a traer a Marta, test, nos va a traer a test. Ahora nos falta editar esto, poder entrar y cambiar este test por un nombre real, y es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a crear el método para actualizar el usuario. Public function actualizar usuario, ¿sí? También nos va a recibir los datos que recibamos. ¿Desde dónde viene este método actualizar usuario? Viene desde el controlador, cuando estamos llamando al método actualizar usuario y le estamos pasando los datos, que es el array que viene con todo esto que recibamos del formulario. Entonces vamos a empezar a escribir el código dentro de nuestro método y vamos a escribir aquí this db query. ¿Y cuál es el query o la sentencia SQL? Un update, ya que vamos a hacer una actualización en la base de datos en esa tabla. Update usuarios, actualíceme la tabla usuarios set, donde el nombre sea igual, nombre, email, sea igual al email, ¿sí?, teléfono es igual, o más que sea igual, es el parámetro que estoy recibiendo. Entonces, donde el teléfono se llene con el dato que viene de teléfono, where, donde el ID del usuario en la base de datos sea igual al ID, con sentencias preparadas, ¿sí? Ahora vamos a vincular los valores. Vamos a escribir this db bind, y ahora sí vamos a vincular todo esto. Vamos a escribir id, y ese campo lo vamos a llenar con los datos del arreglo de datos. Vamos a traernos el ID del usuario. Muy bien, para no escribir tanto código, pues simplemente control C, y necesito 3 copias más. Muy bien, aquí vamos a cambiar por nombre, aquí también vamos a cambiar por nombre, aquí vamos a cambiar por email, aquí vamos a cambiar por email, aquí vamos a cambiar por teléfono, y aquí vamos a cambiar por el mismo teléfono. Muy bien, después de esto vamos a ejecutar, voy a bajar un poco. Muy bien, y con un condicional vamos a validar si se ejecuta. This db exec, ¿sí? Este está en la base de datos, cuando configuramos el archivo, la clase, que es la que se va a configurar, conectar a la base de datos y ejecutar las diferentes sentencias. Allí podrán encontrarla, ya la hemos revisado, así que no la voy a volver a reabrir. Return true, si esto es verdad, ¿sí? Pues que me retorne verdadero. Si no lo es, pues obviamente nos va a retornar falso. Muy bien, esta sería la función para actualizar
Y si todo es correcto y no tenemos ningún error en el código, pues ya deberíamos llevarnos este test desde editar y vamos a cambiarlos por Margarita Ortega. Vamos a cambiar aquí por 4.4 y 3.26. Vamos a darle a editar. Bueno, vamos a revisar. Dice que hay un problema con el método exec. Les pido mil disculpas, no sé de dónde saqué ese exec. Es de execute, así es que lo llamamos en la base de datos y lo podemos ver aquí en el método agregar usuario. Ya lo habíamos usado, no sé de dónde lo saqué. Entonces vamos a volver atrás, refrescamos, Margarita Ortega, Margarita, y vamos a cambiar aquí, le vamos a dar a editar. Y como podemos ver, ya podemos actualizar registros. Nos actualizó tanto el nombre como el email como el teléfono. Nos falta el método para borrar. Muy bien, ese es muy sencillo. Nos vamos a ir al controlador, páginas, ¿sí? Y vamos a copiar esta función, este método editar, porque es muy parecido. Entonces vamos aquí a control V, vamos a cambiar el nombre por borrar, nos recibe el ID, si se envía por post, ¿sí? Obtener la información del usuario. Antes de, debemos obtener la información del usuario. Entonces vamos acá, control X, y lo vamos a pegar aquí al principio del cuerpo de nuestro método. Obtener la información del usuario, recibimos el ID. ¿Sí? Vamos a utilizar el mismo método para reutilizar para la función borrar. Vamos a utilizar el mismo método obtener usuario. ¿Sí? Nos va a guardar aquí, nos vamos a obtener los datos, el ID, el nombre, el email, el teléfono. Si se envía por post, entonces ya simplemente esto va a cambiar datos, solamente va a tener un valor, porque nosotros solamente necesitamos el ID para poder borrar el usuario. El ID de usuario es igual a ID, aquí ya le borramos la coma y lo dejamos así con solamente este valor en la base de datos, que es realmente lo importante para poder borrar. ¿Sí? Si se ejecuta, ¿sí? Entonces ya nos debería buscar un método en el modelo que se llame borrar usuario. Le pasamos los datos, redireccionamos hacia páginas. Si algo sale mal, pues colocamos aquí algo salió mal. Este else de aquí ya no lo necesitamos. Vamos a sacar con control X la carga de la vista. Este else se cierra aquí. Solo validamos si se ha enviado por post y ya nos carga la vista dentro del modelo. ¿Sí? Mire que antes de cerrar, perdón, dentro del método, antes de cerrar el método debemos cargar la vista, ¿sí? Para que se nos siga mostrando. Ya con esto tendríamos el código dentro de nuestro controlador. Vamos a guardar todo. Ahora nos faltaría crear la vista. Para la vista nos vamos a copiar el código de editar, ¿sí? Nos vamos a ir a páginas, clic derecho, un nuevo archivo dentro de la vista y vamos a colocar aquí borrar.php, control V, control S para guardar, y vamos a empezar a realizar unos cambios muy sencillos. Aquí en vez de editar sería borrar usuario. Esto nos debería redireccionar hacia páginas, borrar, muy bien. Nos llevamos el ID del usuario, lo enviamos por post, aquí está, estos valores son los mismos. Vamos a dejar estos, el value, muy bien. Vamos a cambiar aquí por borrar usuario, control S. Yo creo que no son más cambios aquí. Vamos a probar aquí refrescando y dándole en el botón borrar, pues no nos va a borrar de una, ¿sí? Aquí todavía nos está cambiando en el botón, no nos está cambiando en el botón.
Entonces vamos a guardar todo y verifiquemos en la URL páginas borrar 1. Y podemos notar que por más que intentamos entrar aquí a borrar, no nos cambia el botón, porque en realidad no nos está cargando la vista borrar. Y eso ya no es un problema de la vista borrar, puesto que aquí sí se cambió el nombre del botón, sino en el controlador páginas. Estamos en el método borrar, entonces aquí esto debe invocar a la vista borrar. Control S, refrescamos, vamos a darle borrar y ahora sí ya tenemos borrar usuario. Aquí no nos hará nada, puesto que todavía nos falta el modelo. Si le damos borrar, pues va a salir un error porque está llamando a un método que no existe, borrar usuario. Entonces eso es lo que vamos a crear en este momento. Vamos a crear el método dentro del modelo usuario que nos permita borrar. Entonces vamos a darle public function borrar usuario. Nuevamente recibimos por parámetro los datos, y que en este caso sería el ID, y esto es muy sencillo. Vamos a copiar este código de aquí, control C, y lo pegamos aquí adentro. Entonces this debe query, y vamos a cambiar este query porque esta consulta, porque aquí ya es delete, puesto que vamos a hacer un borrado de un registro en la base de datos. Delete from usuarios, bórrame de la tabla de usuarios donde el ID del usuario sea igual a el ID, perdón, aquí tenemos un error. No, ningún error. Aquí está, el ID de usuario es igual a este parámetro temporal, ¿sí? Cuando trabajamos con sentencias preparadas, esto es temporal. Entonces ahora vamos a vincular valores, pero no nos quedamos sino con uno, porque necesitamos solamente el ID. This debe bind. El ID que estamos pasando aquí es igual a datos ID de usuario. Ejecutamos, si se ejecuta, pues retorna verdadero, si no va a retornar falso. Vamos a guardar todo, ¿sí? Vamos a volver inicio, refrescamos nuestro sitio y vamos a borrar el registro Carlos. Entonces vamos a darle borrar, nos traemos la información, le damos borrar y efectivamente ya nos borró a Carlos. Vamos a darle a Margarita, vamos a borrar, le damos Margarita, borrar usuario. Y como podemos ver, ya tenemos toda nuestra funcionalidad CRUD. Podemos agregar usuarios, ¿sí? Agregamos y ahí tenemos a Juan Pablo Varela. Podemos editar, ¿sí? Editar usuario y tenemos los datos actualizados y también podemos borrarlos de nuestra base de datos. Entonces esta es la aplicación CRUD, espero que les haya gustado. Compartan, amigos, suscríbanse a mis redes sociales, ayúdenme a hacer que este proyecto de Render 2 Web crezca. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo video. Suscríbete a mi canal en youtube.com/render2web, visítanos en www.render2web.com, síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/render2web, twitter.com/render2web, en instagram.com/render2web. Muchas gracias.